¿Te imaginas ayudar a un niño y no saber que estás frente al hijo desaparecido de un millonario empresario? Esta es la increíble historia de María, una enfermera colombiana de Bogotá, quien sin saberlo cambió el destino de un pequeño llamado Lucas. ¿Cómo es posible que una simple acción de bondad pueda alterar tanto el curso de la vida? Antes de continuar con esta increíble historia que te hará emocionar, déjame un comentario diciendo desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Ahora que ya comentaste, no olvides darle clic al botoncito rojo de suscripción. Solo así YouTube te avisará cuando suba videos nuevos. Ahora sí, comencemos con esta linda historia en Bogotá. La vida de María, una enfermera dedicada, era tranquila. Tenía un corazón de oro, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Sin embargo, su vida cambiaría por completo un día cuando un niño herido llegó a su hospital. El niño, Lucas, parecía tener unos 8 años, pero nadie sabía mucho de él en ese momento. María no sabía que Lucas era el hijo perdido de un poderoso empresario llamado Carlos Villalobos, quien había estado buscando a su hijo durante años. Un secuestro, una serie de eventos trágicos y una búsqueda incansable. Todo esto había llevado a Carlos a perder la esperanza hasta ese día en el que María apareció en su vida. Carlos estaba en turno, sumida en la rutina de un día que parecía más tranquilo de lo habitual, hasta que de repente una ambulancia irrumpió en la entrada del hospital. Un niño pequeño, extremadamente débil y con heridas visibles en todo su cuerpo, fue llevado a la sala de urgencias en estado crítico. Los médicos y enfermeros se movían rápidamente, pero fue María quien, con su mirada atenta, tomó la iniciativa. A pesar de la tensión del momento, ella no vaciló ni un segundo. Sabía que debía actuar con rapidez, pero algo en ese niño la hacía sentir una extraña conexión. Con manos firmes pero suaves, comenzó a examinar al pequeño que, a pesar de su sufrimiento, no lloraba, solo murmuraba palabras que parecían no tener sentido: oscuro, frío, no quiero. Los sonidos eran incompletos, pero había una profunda desesperación en su voz, como si estuviera tratando de comunicar algo que no podía expresar completamente. María, en su experiencia, había atendido a niños en diversas situaciones, pero algo en los ojos de este niño la desconcertaba. Había una mirada intensa, una especie de vacío que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo, como si en esos ojos se escondiera un secreto, un misterio que ni siquiera él entendía del todo. La enfermera no podía evitar sentir una inquietud creciente, como si ese niño tuviera una historia que él mismo no sabía contar, pero que de alguna forma ella estaba destinada a descubrir. A medida que las horas pasaban, María no dejaba de pensar en ese niño. Cada vez que lo miraba, sentía como si sus ojos estuvieran buscando algo más que solo cuidados médicos, como si en algún rincón de su ser algo profundo estuviera esperando ser reconocido, aunque ella no pudiera entenderlo aún. Mientras tanto, en la ciudad de Bogotá, Carlos Villalobos, un adinerado empresario conocido por su éxito en el mundo de los negocios, vivía una vida llena de lujos pero marcada por una dolorosa ausencia. Su hijo Lucas había desaparecido cuando era apenas un niño y desde entonces la vida de Carlos se había convertido en una constante búsqueda. A pesar de su inmensa fortuna, de las conexiones con autoridades, detectives privados y medios de comunicación, nada había logrado desvelar el misterio de su desaparición. Las pistas siempre se desvanecían y el dolor se iba profundizando con cada año que pasaba sin tener noticias de él. La angustia se transformó en desesperación, pero Carlos nunca dejó de luchar. Cada día buscaba nuevas formas de encontrar a su hijo sin descanso, convencido de que algún día sus esfuerzos darían frutos. Lo que Carlos no sabía, lo que nadie sabía, era que su hijo estaba mucho más cerca de él de lo que jamás habría imaginado. En las sombras de la ciudad, Lucas vivía una vida marcada por el olvido y el misterio. No sabía nada de su padre ni de su vida anterior, pero el destino estaba a punto de unir sus caminos de una manera que cambiaría para siempre la vida de ambos. La suerte estaba por sonreír, pero nadie podía predecir cómo ni cuándo. Un día, mientras María le cambiaba las vendas a Lucas,
algo completamente inesperado ocurrió que alteró la rutina de la sala de urgencias. Mientras limpiaba cuidadosamente las heridas del niño, su mirada se desvió hacia una pila de periódicos que reposaban sobre la mesa cercana. Una foto de Carlos, el reconocido empresario, estaba en la primera página, acompañada de una noticia sobre su último proyecto de expansión. Sin razón aparente, Lucas, que hasta ese momento había permanecido en silencio, reaccionó de forma repentina. Su pequeño cuerpo se tensó y sus ojos, que siempre habían permanecido apagados, brillaron con una intensidad inusual. La reacción fue tan abrupta que María no pudo evitar sobresaltarse. El niño no solo había mirado la foto, sino que parecía haberla reconocido. Su rostro, pálido por las heridas y la fatiga, adquirió un matiz extraño, como si en ese instante recordara algo muy lejano, algo que solo él sabía. La forma en que su mirada se iluminó hizo que María sintiera un escalofrío recorrer su espalda. El niño comenzó a murmurar, aunque sus palabras eran incoherentes, como si intentara decir algo pero se le escapara. «Él lo conozco», susurró, aunque ni María ni los demás presentes comprendieron completamente lo que trataba de decir. Fue como si el niño estuviera intentando recuperar un pedazo perdido de su memoria, algo enterrado en su interior que por alguna razón acababa de resurgir. La enfermera, confundida pero profundamente intrigada, comenzó a preguntarse quién era realmente ese niño, qué lo conectaba a esa figura prominente en la foto y, más importante aún, si Lucas tenía alguna relación con Carlos Villalobos. En ese instante, María no podía dejar de pensar en la conexión que se había creado entre ellos. Algo había cambiado en el aire, una corriente invisible que los unía de una manera que no podía entender. Su intuición le decía que las respuestas que buscaba estaban mucho más cerca de lo que imaginaba. En paralelo, Carlos Villalobos, en su despacho, estaba revisando algunos documentos cuando su teléfono sonó inesperadamente. La voz al otro lado de la línea le dio la noticia que había estado esperando durante años. «Tenemos buenas noticias, señor Villalobos. Un niño ha sido encontrado y su descripción coincide con la de su hijo perdido». El corazón de Carlos dio un vuelco. La emoción que había sido sustituida por años de desesperanza volvió a él como un torrente. Sin pensarlo dos veces, ordenó que su coche lo llevara inmediatamente al hospital. A lo largo del trayecto, su mente se llenó de pensamientos desordenados. ¿Sería realmente él? ¿Sería su hijo Lucas, el niño que había estado buscando sin descanso? La esperanza y el temor se mezclaban en su pecho mientras pensaba en todo lo que había pasado en todos los años de sufrimiento. Al llegar al hospital, su ansiedad creció. Con paso firme, entró en el edificio y se dirigió a la sala de urgencias, donde lo recibieron con respeto, pero también con una atmósfera de tensión. Sin embargo, lo que vio al ingresar en la habitación fue más de lo que había imaginado. María, la enfermera que había estado cuidando al niño durante todo ese tiempo, estaba a un lado atendiendo a Lucas con una atención y delicadeza que le eran propias. Carlos se quedó paralizado por un momento al ver la escena. María, ella era la mujer que, sin saberlo, había estado tan cerca de su hijo, una mujer que no tenía idea de la conexión tan profunda que existía entre ella y ese niño. El rostro de Carlos se tornó inexpresivo mientras sus ojos recorrían la habitación. ¿Cómo era posible que la vida de ambos, tan separadas por los años y la distancia, se cruzaran de esta forma en ese momento? María levantó la mirada y lo vio, y por un breve instante sus ojos se encontraron. La confusión y la sorpresa se reflejaron en ambos, como si el destino les estuviera presentando una revelación que ninguno de ellos esperaba. Carlos sintió un nudo en la garganta. Algo le decía que en esa habitación no solo se encontraba su hijo, sino también una parte desconocida de su propia historia. Finalmente, después de años de búsqueda, Carlos Villalobos y María se encontraron cara a cara en una habitación silenciosa del hospital. El aire entre ellos parecía denso, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento hubiera culminado en ese preciso instante. María, al ver la expresión en los ojos de Carlos, supo que algo significativo estaba a punto de suceder. Sin embargo, no podía prever lo que él iba a revelar. Con una voz cargada de emoción contenida, Carlos comenzó a hablar.
Soy Carlos Villalobos, dijo casi como si las palabras costaran salir. Lucas es mi hijo. Lo he buscado durante años y no importa cuántos recursos o contactos tuviera, nunca logré encontrarlo hasta hoy, hasta ahora. Sus palabras fueron un susurro, pero en ellas se podía sentir el peso de la desesperación de toda una vida marcada por la incertidumbre. María, sorprendida, se quedó paralizada por un momento. Estaba diciendo que Lucas, el niño al que había cuidado durante tanto tiempo, era el hijo perdido de un hombre tan poderoso y conocido. Los ojos de María se encontraron con los de Carlos y un silencio profundo invadió la habitación. La incredulidad se reflejaba en sus rostros mientras los dos comenzaban a procesar lo que estaba sucediendo. María nunca habría imaginado que este niño al que había estado cuidando, al que había visto crecer bajo su atención, era en realidad el hijo de un hombre que había estado buscando su rastro durante años. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Ambos sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo, pero aún no comprendían del todo el impacto que tendría en sus vidas. El destino, caprichoso y misterioso, había hecho que sus caminos se cruzaran de la manera más inesperada. María y Carlos, aunque en mundos tan distintos, se dieron cuenta de que todo lo que había sucedido hasta ese momento no había sido mera coincidencia. El niño que ambos habían estado protegiendo, cada uno de su propia forma, era en realidad el vínculo que los unía. Mirándose el uno al otro, sabían que este encuentro no solo cambiaría sus vidas, sino también el destino de Lucas. Cuando Lucas, al ver a Carlos, lo reconoció inmediatamente, la atmósfera de la habitación cambió por completo. Fue como si el tiempo se detuviera por un segundo, y en ese instante todo el sufrimiento y la distancia de los años desaparecieron. Los ojos de Lucas brillaron con una mezcla de sorpresa y alivio, y sin pensarlo, corrió hacia Carlos. Su pequeño cuerpo se abalanzó sobre el hombre, y en un abrazo lleno de amor y desesperación contenida, los dos se encontraron por fin después de tantos años de separación. El llanto de Lucas fue un testimonio mudo de la añoranza que había guardado dentro de sí. «Papá», susurró el niño con la voz entrecortada, como si no pudiera creer que finalmente lo tenía frente a él. Carlos, con los ojos empañados en lágrimas, lo sostuvo con una fuerza que transmitía todo el amor que había guardado durante años de búsqueda. Su corazón latía con fuerza mientras sentía el calor del pequeño en sus brazos, ese calor que había estado buscando sin descanso. Por un momento no hubo palabras, solo el abrazo, un abrazo que hablaba por sí mismo. La conexión entre padre e hijo era tan fuerte que parecía que el destino los había reunido en ese preciso lugar, en ese preciso momento. María, observando la escena, no pudo evitar sentirse conmovida. Había sido testigo del dolor y la lucha de Carlos y también del amor incondicional que ella misma había desarrollado por Lucas durante su tiempo juntos. Ver ese reencuentro la hizo emocionar profundamente. Era como si todo lo que había hecho por el niño, todo el cuidado, la dedicación y el amor que había invertido en él, finalmente hubiera llegado a su punto culminante en ese abrazo. María vio no solo la alegría de un niño encontrando a su padre, sino también el cierre de un ciclo que había estado marcado por la incertidumbre y la tristeza. Unas lágrimas se deslizaron por su rostro, aunque intentó contenerlas. En ese momento, sabía que había sido parte de algo más grande que ella misma, algo que superaba todas las dificultades y que tenía la capacidad de sanar el dolor de años. El reencuentro entre Carlos y Lucas no solo marcaba el final de una búsqueda, sino también el comienzo de una nueva vida para todos ellos. Y María, sin saberlo, había sido el ángel que permitió que todo eso sucediera. La historia de María y Lucas es una prueba de que, en ocasiones, las acciones más simples pueden cambiar vidas de formas que jamás imaginamos. María no solo salvó la vida de un niño, sino que también fue parte de un milagroso reencuentro familiar. A veces, el destino tiene una manera muy especial de unir a las personas. ¿Qué opinas de esta increíble historia? ¿Crees que todo esto fue una casualidad o que el destino jugó un papel crucial? Déjame tu opinión en los comentarios.
Si te ha conmovido esta historia, suscríbete al canal para no perderte nuevas y emocionantes historias como esta. Recuerda, solo así sabrás cuándo subo nuevos videos. Hasta la próxima.